Bienvenidos a todos una vez más a a una nueva charla de nuestro ciclo Proyecto 5 Reformas Argentina. Tengo el honor de estar acá con el profe Alberto Mansueti. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias y buenos días a nuestra audiencia y a vos. Bueno, me encantan estas charlas que tenemos periódicamente por tu claridad de concepto que tenés sobre todos los aspectos con un enfoque liberal clásico, que es lo que queremos realizar, tratar de impulsar el proyecto 5 Reformas Argentina. ¿Mm? Prontamente vamos a poner acá en las redes los enlaces para que se puedan unir y empezar a investigar y a participar con nosotros de las distintas charlas y actividades. Hoy, Alberto, te propongo la charla que tenga dos características: que se hable del futuro y del pasado, no del presente. Ok. ¿Sí? Del futuro porque prontamente lo vamos a lanzar de una manera más institucional, digámoslo de alguna manera, pero se va a realizar en Argentina en el mes de abril, 6 de abril, el noveno Foro Liberal de América Latina. ¿Sí? Eso con respecto al futuro. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poquito antes del pasado, que es la historia de este foro, ya que estábamos hablando del noveno, hubo 8 anteriores, y aparte queremos que cuentes toda la historia y el proceso que sufrió este movimiento 5 reformas, Alberto, en América Latina. Sí, cómo no, muchas gracias. En América Latina tuvimos en los 90 los gobiernos neoliberales, ¿ok? Que te dicen, eso no existe. Sí existe. El neoliberalismo es el consenso de Washington. Son los 10 puntos del consenso de Washington elaborados por principalmente John Williamson, que es un economista que falleció hace poco. En los 90 tuvimos los gobiernos neoliberales, por ejemplo, Carlos Menem en Argentina, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Carlos Salinas de Gortari en México, los tres Carlos, y otros que no se llamaban Carlos, pero eran neoliberales, o sea, aplicaron o trataron de aplicar el consenso de Washington. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Fue regular, esa es la verdad, ¿ok? Porque el consenso de Washington ya era una cosa bastante tímida, ¿ok? Y no se aplicó por completo, ¿ok? De manera que la experiencia fue regular. Tanto así que en la década siguiente, o sea, la primera década del siglo presente XXI, llegó la izquierda, llegó el Foro de Sao Paulo con Chávez, Lula, Correa, Evo, ¿ok? Y arrasó con lo poco que quedaba y revirtió todas las pocas reformas que se habían hecho por los neoliberales. Y como no tenían argumento, le entraron a la histeria anticorrupción, no que el neoliberalismo es corrupción y tal, y qué sé yo. Ante ese panorama, okay, y además le llamaban al neoliberalismo ultraderecha, la izquierda, ¿no? Le llamaba ultraderecha y tal. Entonces nos empezamos a juntar gente de distintos países, clarificando en primer lugar qué es derecha y qué es izquierda, ¿ok? Eh, Derecha significa orden, justicia y libertad. Orden, justicia y libertad. Y izquierda significa lo contrario, desorden, anarquía, ¿ok? Injusticia y opresión. Eso es derecha, eso es izquierda. Y eso existe antes incluso de que se usen esos nombres, derecha e izquierda. Los nombres fueron inventados en la Revolución Francesa, pero Revolución mucho Francesa. antes de la Revolución Francesa, en toda la época feudal, siempre hubo gente a favor del orden, la justicia y libertad, gente en contra, a favor del absolutismo. El absolutismo eran los reyes, ¿ok? Era el absolutismo de las monarquías absolutas. Y el absolutismo posteriormente fue la izquierda, ¿ok? Pero en la izquierda entra también el nazismo y el fascismo, que son movimientos de derecha, perdón, de izquierda y Bien. no de ultraderecha como le llama la izquierda.
Entonces nos clarificamos ahí. Y en la derecha militaban, y siguen militando, los conservadores, enfatizando el orden, los liberales, enfatizando la libertad, y los nacionalistas con C, no con Z, ¿ok? Nacionalistas con C o patriotas, como se llaman hoy día. Eso era la derecha y sigue siendo, ¿ok? Te dicen, no, pero que derecha e izquierda ya no sirve más, ahora es patriota y globalismo. Pero es que la Agenda 2030 es de izquierda. Nosotros somos antiglobalistas, ¿ok? Porque somos de derecha, somos la derecha buena, a diferencia de la derecha mala, que es la que no hace reforma o las hace muy, muy tímidas, muy chiquitas. Entonces, esto fructificó en Venezuela, creamos el movimiento Rumbo Propio, y como había otra gente, nos reunimos en esto es ya la prehistoria de Cinco Reformas, ¿ok? La prehistoria. Hay que Ujú. mencionar una conferencia liberal hispanoamericana y algo que llamamos Confilar, porque pensamos que por la vía del autonomismo regional en nuestras patrias podría entrar el liberalismo, pero nos equivocamos. Ese fue un error, ¿ok? Y eso, bueno, yo saqué mi libro en 2000. No, no obstante, los pusimos nerviosos a los del Foro de Sao Paulo. Si usted busca en Google Confilar Guayaquil, busque Confilar Guayaquil, porque ahí fue donde hicimos las reuniones, y va a ver cómo lo pusimos nervioso a Chávez y al Foro de Sao Paulo, porque nosotros éramos la derecha, no, no la ultra, sino la Sí, sí, derecha. sí. Entonces, yo hice mi libro, Las leyes malas, en 2008, 2009. Yo apoyo, por ejemplo, en Argentina, apoyo firme el DNU y la ley ómnibus, porque eso es contra las leyes malas que son la raíz del mal, ¿ok? Y que yo lo identifiqué con mi libro Las leyes malas en 2008, publicado en 2009 en Guatemala, que usted lo puede buscar y lo puede bajar. Se llama Las leyes malas, Alberto Mansuetti. También puede buscar otro posterior que se llama Capitalismo para Todo. Bueno, entonces, luego de esos antecedentes, que son la prehistoria, hicimos la primera edición del foro, el primer foro liberal de América Latina en Chile, año 2016, en Santiago de Chile. Ese fue el punto de arranque, digamos, ahí empieza la historia. Y seguimos con tropiezos y dificultades, con falta de dinero, con falta de apoyo y demás. Pudimos hacer un segundo foro al año siguiente en Perú en 2017. 19 de marzo siempre, porque el 19 de marzo es el aniversario de la Constitución Liberal de Cádiz, en España, llamada la PEPA. ¿Ok? Por el día de San José, 19 de marzo, que fue sancionado ese día. Después, entonces, hicimos el tercer foro liberal de América Latina en 2018 en Guatemala con el doctor Václav Klaus, que fue el autor de la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, ahora. Ahí me gustaría que amplíes bastante y detalles bien ese encuentro con Václav Klaus. Bueno, Václav Klaus en 2018 ya no era presidente, ya había hecho la revolución, pero la revolución se estaba echando atrás porque la Unión Europea fue otro absolutismo, ¿ok? La Unión Europea es la matriz de la Agenda 2030. La Unión Europea es la Unión Socialista Europea, o se le podría llamar neosocialista porque es toda el feminismo, la ecología, el cambio climático y todo eso. Bueno, entonces nosotros conocimos a través de su página web y bueno, su trayectoria al doctor Václav Klaus. Entonces yo le envié un informe que se llamaba La Sociedad de Dos Pisos. Y lo invitamos a venir a Guatemala en 2018, marzo, y él vino, ¿ok?
vino con su asistente, su traductor y su policía. Tenía un policía también. Mira, Se lo pagó él. Ok, se pagó los pasajes del acompañamiento. A él lo invitamos nosotros. Bueno, y estuvo con nosotros, aprendimos muchísimo. ¿Mm? Aprendimos, bueno, que la raíz del mal está en las leyes y aprendimos que el secreto, ¿ok? Para salir del comunismo es un partido liberal sólido, homogéneo, transparente en sus cuatro dimensiones, un partido ideológico, programático, representativo y electoral, ¿ok? Que el doctor Klaus había venido preparando desde el seno de Carta 77, allá en Checoslovaquia, con el liderazgo de Václav Havel. Pero Václav Havel era un socialdemócrata, ¿ok? No, no, ahí el liberal era Klaus y tuvieron muchos choques los dos Klaus, ¿ok? Y aprendimos muchísimo, ¿ok? Aprendimos más allá de la economía, porque el problema en América Latina y sobre todo en Argentina es que el liberalismo es cosa de economistas y hoy los economistas son un problemón. No entienden que los problemas económicos son efecto o resultado negativo de un mal político que es el estatismo. No entienden eso. ¿Ok? Y por lo menos, como todo problema político, tiene una solución política. Y la solución política no es tal o cual tinkering económico, sino es un partido político. Bueno, eso fue en 2018 en Guatemala. Él me hizo el honor de citar 3 veces mi documento en su discurso de clausura, ¿ok? Y dice él que aprendió sobre América Latina, pero ahí nosotros lo tuvimos varios días encerrado en el hotel y salíamos de noche a tomar cerveza, ¿no? Porque lo que aprendimos fue muchísimo, ¿ok? Con el doctor Klaus. Después, al año siguiente, año 2019, hicimos el otro foro en Paraguay, ¿ok? En Cacupé, cerca de Asunción. Hicimos el otro foro, perdón, eso fue en 2019, el de Paraguay fue en 2019. Y en 2020 empezó nuestra crisis. En 2020 nos agarra la pandemia, ¿ok? Y pone en crisis a media humanidad, incluyéndonos a nosotros. Entonces, los 3 siguientes foros tuvimos que hacerlo en virtuales, o sea, por Zoom, por streaming. En 2020, 21 y 22. Tuvimos que hacerlo así. El año pasado, marzo 2023, pudimos con mucho esfuerzo y dificultad hacerlo otra vez presencial y lo hicimos en México, aquí en Puebla. ¿Ok? Y ahora lo haremos presencial, si Dios quiere, también en Rosario el 6 de abril de este año 2024. Sería el noveno, si las cuentas no me fallan. ¿Ok? El noveno. ¿Ok? ujú. ¿Alguna cuestión hasta aquí que no haya quedado clara? No, 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 todo claro, todo claro. A mí más allá de todas las ediciones de los foros, bueno, los países participantes también, te faltó decir, pero quise que remarques tu encuentro, bueno, el encuentro de ustedes que tuvieron con Václav Klaus, quien fuera un gran impulsor de las ideas liberales en Europa del Este y en su país, en República Checa, ¿no? Este, Así. hizo un poco de historia el hombre. Y nos contó también cómo fue en los otros países comunistas. Fue en países como Polonia y Hungría, donde el comunismo no era tan severo. ¿M? En países como Rusia, donde hubo mucho tropiezo en la época de Gorbachev, Yeltsin y luego Putin. ¿Ok? Nos contó también cómo fue en Rumania, que fue sangriento. ¿Ok? En los otros países no. ¿Y cómo se hace una revolución pacífica en democracia? Hay que entenderlo, porque ante las dificultades que enfrenta el presidente Milei en Argentina, no faltan las voces que te digan, ah, pero en democracia no se puede hacer esto.
sí se puede hacer en democracia y se hizo en los países del bloque del Este e incluso en la ex República Soviética. Uno En de los democracia, mejores ejemplos, y lo pueden googlear, es la Revolución de Terciopelo ahí en República Checa. así es, en democracia, pero con partido político, uno o dos o tres incluso, partidos políticos sólidos, idóneos, con un programa claro, etcétera. No como hay ahora en Argentina, donde ese partido no existe. La Libertad Avanza es un partido es un cuasi partido muy minoritario y que tenemos el problema en Argentina de que coexiste el plan de ajuste de Caputo Bausili, coexiste con el programa reformista de Sturzenegger, de Neule y Ómnibus, coexiste no armoniosamente. Y coexiste con la agenda de Victoria Villarruel, que es liberar a los presos militares, y eso no se puede, así no se puede hacer reforma, eso lo venimos diciendo nosotros que aprendimos hace mucho de eso. Y también aprendimos que con los libertarios no se puede confiar mucho, porque los libertarios tienen el mamarracho ese del anarquismo en la cabeza. Y entonces, claro, si son anarquistas, son contra el Estado, pero también contra la democracia, los partidos políticos, las campañas electorales, la política. Entonces, así no se pueden hacer reformas, ¿ok? O sea, nosotros hemos acumulado, Fabián, un capital de conocimientos en estos, vamos a cumplir 9 años de actividad, siempre dando clases, siempre enseñando lo que es la diferencia entre liberalismo clásico y libertarios, que es el, el principal, porque hay toda una ensalada de nombres. Y nosotros en todas las clases hemos hecho la diferencia. Aquí está anotado, ¿ok? Nosotros somos liberales clásicos, no somos libertarios, eso significa anarquismo, y no nada que ver con el anarquismo. No somos neoliberales, eso significa consenso de Consenso de Washington. Washington. ¿Eh? Y nosotros no, porque eso es muy tibio, el consenso de Washington, y no tuvo éxito. Y tampoco somos socioliberales ni liberprogres. Socioliberales son aquellos estatistas que te dicen, yo soy liberal, pero no en economía. Claro, son estatistas. Esos son los socioliberales y hay que tener mucho cuidado porque la internacional liberal a nivel mundial y en la región relial está infectado de socioliberales, que te dicen, sí, yo soy liberal, pero no en lo económico. Claro, porque son estatistas. Y tampoco de los liberprogres, que hay muchos, ¿no? Generalmente son ateos, randistas, y son anticonservadores, claro, porque son liberales en lo económico, pero van con el aborto, la agenda LGBTIQ+, etcétera, etcétera. O sea, son progres en todo lo que no es economía. En economía sí son libre mercado. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 ingredientes de la ensalada, porque el otro día estábamos charlando con Walter Eiguren. Walter Eiguren es el que va a preparar el foro en Rosario, ahora faltan 3 meses, el 6 de abril, ¿ok? Walter Eiguren. Y me decía Walter, pero es que aquí con todo eso de neoliberales, libertarios, liberales clásicos, hay toda una ensalada. Ok, perfecto. Pero entonces hay que separar lo que está amuñuñado, embarullado y amontonado y confundido, es decir, fundido con, y separar una cosa de la otra y explicar bien las diferencias. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer de aquí al 6 de abril. Sí, sí, Como, yo creo que que los sectores opositores nos confundan con sus propios conceptos o sus definiciones de lo que son las cosas y metan a todo en la bolsa del neoliberalismo para comparar cómo nos fue en el 90, eso nos tendría, no sé si está mal lo que digo, pero nos tendría que tener sin cuidado, con poco cuidado. El tema es que nos confundimos nosotros mismos, de así que es. yo soy minarquista
Ah. en primera instancia, en segunda instancia. Cuando empiece, ahora vamos a los vestuarios, cuando empiece el segundo tiempo me voy a hacer palio libertario y bueno, y los domingos soy anarcocapitalista. Entonces, creo que lo está empezando a vivir en carne propia el mismo Milei, ahora que es presidente. Ahora que es presidente y está sentado en la Casa Rosada, está como filtrando ciertos conceptos, ciertos pedidos de acciones y actitudes que capaz ya no, que no corresponden para un mandatario, para lo que sea, porque estás gobernando un país, ya sos gobierno, para tomar distintas decisiones y se está de a poco ayornando a lo que es el liberalismo clásico, que no sé si está mal, pero el liberalismo normal, te puedo decir Ah, también. puede ser una buena, bueno, Claro, liberalismo normal. O sea, claro, vamos claro. por partes, fíjate, eso de paleo-libertario y minarquista son estupideces que han inventado los libertarios anarquistas para confundir a la gente. Paleolibertarios son los liberales clásicos de hace 80 Sí, años, sí, sí, esos eso es son verdad. o más, esos son paleolibertarios, son liberales clásicos, no son paleolibertarios. Y minarquista no existe eso, porque minarquista significa gobierno mínimo. Sí, pero ¿cuánto es mínimo? Para los liberales clásicos, mínimo significa seguridad, justicia, infraestructura Claro, y claro, nada. claro. Desde Eso. nuestro lugar, desde este lugar estamos diciendo dónde es la participación del gobierno o del Estado en realidad en la economía. El minarquismo siempre se habló, gobierno mínimo. Bueno, yo puedo tener una sola oficina nada más, pero recaudo el 70% de los ingresos de la gente. Y entonces, no, yo tengo un Estado con 15 personas. Es el Estado más chico del mundo. Pero, ¿de qué sirve, no? Sí. El tema, Milei, nos ha beneficiado mucho porque, sea, estas diferencias que yo estoy señalando con los libertarios, con los socioliberales y con los liberprogre, siempre existieron. Pero éramos tan poquitos, ¿ok? Y éramos invisibles. Siendo invisible, nadie se enteraba de eran disputas de cocina, en la cocina, y con los conservadores también, ¿no? Eran disputas de cocina y nadie estaba enterado. Ahora seguimos siendo poquitos, pero somos visibles porque mi ley nos ha visibilizado, nos ha hecho visibles. ¿Y qué pasa con el presidente Milei? Bueno, que una cosa era el candidato y otra el presidente. Siempre sucede lo mismo. ¿Ok? Entonces, como candidato, Milei hizo una campaña libertaria con libertarios, temas libertarios, significantes vacíos a lo populista, porque hay que tomar en cuenta que Rothbard, el que inventó el anarcocapitalismo, recomendaba ser populistas, ¿ok? Y Milei lo fue. La motosierra, los disfraces, y la gente, Lilia Lemoyne, el Dipi, el mismo Marra, ¿ok? Todos eran, todos elementos libertarios. Entonces, reunió los votos libertarios con los votos bronca y los votos anti-Kirchner o antiperonista, gorila, en fin, y salió presidente. Pero entonces no puede gobernar con los libertarios. Entonces ahí viene el problema de mi ley, que es lo que yo veo que es la conflictiva coexistencia, o sea, no armoniosa, de tres planes o programas distintos. El plan de ajuste, Caputo Bausi, en la economía, ¿ok? Que hay liberales y libertarios que economistas que lo critican muchísimo. Te dice que está licuando los ahorros, que va en contra del ahorro, que va en contra del salario de los jubilados, etcétera, de los trabajadores, y que es un plan de ajuste que parece, no se está seguro, que es un plan de ajuste para dolarizar más adelante. Pero bueno, ahí lo tenemos al plan de ajuste Caputo Bausilio. Eh, Además, tenemos la parte que nos gusta a nosotros, a mí en particular, que me encanta,
que es la parte de Sturzenegger, pero la parte de Sturzenegger se la compró a la tienda de Bullrich, que ahí es donde se estaba, y estaba siendo preparado. ¿Por qué me gusta? Porque es el plan Mata Leyes Mala, pero estaba preparado para un gobierno que tuviera mayoría, o por lo menos que tuviera solvencia en el Parlamento, en la opinión, en la prensa, en la calle, etcétera. Milei no lo puede poner en práctica, porque no tiene ese soporte, ese piso político. ¿Ok? Y al lado, para colmo, está la agenda propia de la señora Villarroel, que quiere reivindicar el proceso, quiere liberar a los militares presos y quiere memoria completa. Algo con lo que yo estoy de acuerdo, Fabián, pero no se pueden hacer reformas liberales agitando la agenda de memoria completa. ¿Qué hubiera pasado en los países del este? Y esto lo aprendimos con Klaus. En los países del este no se tomó revancha contra los comunistas, salvo en Rumania. No se tomó revancha contra los comunistas. ¿Ok? Hicieron Incluso, su propio camino, arrancaron con su sí, propio camino. incluso algunos funcionarios de la época comunista que eran buenos técnicos y demás, y que se reinventaron, ¿ok? Pudieron seguir después tranquilamente. Y otra cosa, aquellos comunistas que no aceptaban el proceso de cambio liberal, no aceptaban las privatizaciones y tal, formaron un partido político. O sea, no hubo revanchas. Y el problema con la señora Villarroel es que tiene razón en que la memoria no ha sido completa en la época de los Kirchner armaron todo un relato y todo eso. Como yo viví la guerra hasta el 74, que yo estaba en Inglaterra, que yo estaba en Genial. Argentina, yo lo vivía eso. Entonces, ¿qué digo yo? Que la señora Villarruel tiene razón, en que no hay memoria completa y que debería, pero ahí está el problema, porque es muy difícil distinguir entre memoria completa y reivindicación del proceso, en fin, es un problema serio y tiene Milei eso que lidiar con, con las tres cosas al mismo tiempo, digamos, el plan Caputo Bausili, el plan de reforma de Sturzenegger y la agendita de Villarroel. Uy, no, eso, no, no va, no me animo a decir no va a terminar bien, pero digo lo siguiente, puede no terminar bien. No sé si me explico, Fabián. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora se viene entonces el noveno foro en abril, Ok, en Rosario. ok. Y a ver, a mi ley le puede ir bien, mal o regular. Ok, son tres escenarios. No Todos. vamos a hacer futurología porque a vos no te gusta y en este caso yo tampoco Bueno, voy a aparte hacer. dijiste todos igual, dijiste bien, más irregular. Qué otra opciones tengo también? Le puede ir bien, mal o regular. Y Buenísimo. lo que nosotros sostenemos es que de cualquier manera, ¿ok? Argentina nos va a necesitar. Argentina va a necesitar 5 reformas argentinas, ¿ok? Para que sea un punto de referencia clara, 5 reformas, política, económica, educación y salud y jubilaciones, que es muy importante. 5 reformas, ¿ok? No se queda en la economía todo, son 5 reformas. ¿Y en qué consisten esas 5 reformas? En tres políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Por eso le llamamos 3 por 5 igual a 15, la fórmula. Esa fórmula, 3 por 5 igual a 15, Argentina necesita conocerla y tenerla, tanto los de mi ley como los que no son de mi ley, todo, ¿ok? Y para eso vamos a hacer el foro, si Dios quiere, el 6 de abril en Rosario. Hay otros temas también para hablar sobre el proyecto 5 reformas.
que lo vamos a hacer en distintos Ok, programas, ¿no? Más adelante. Vos tenés la propuesta del impuesto único. Eso el impuesto lo único. hablamos muy pocas veces, te propongo hablarlo en otro programa. Eh, Tiraste el tema de la sociedad de dos pisos recién, Sí. que eso es, cuando te lo escuché por primera vez, me pareció increíble porque, bueno, yo vivo acá, ¿no? En Argentina, pero es lo que sucede acá en Argentina, lo de la sociedad de dos pisos. Explícalo, Alberto. La sociedad de los dos pisos, ¿sabe quién la dijo muy bien? Y en eso estuvo fantástico, el Dipi. El Dipi en la campaña, ¿no? El Dipi, que a mí no me cae bien, estuvo muy bien en esto de definir la sociedad de dos pisos. O sea, la casta, te manda al hospital público, pero ellos van al Otamendi. ¿Ok? La casta, a tus hijos te los manda a la escuela pública, pero ellos van al Champañay. Sí, sí, Los sí, hijos sí. de ellos, Sí, ¿entendés? sí, sí, es Esto, increíble. Yo te había dicho un día que son más, vamos a suponer, bueno, vamos a hacer dos capas de sociedad, ¿no? Los sí, niveles medio altos y los niveles bajos. Son más socialistas los niveles altos que los niveles bajos. Y son más capitalistas los niveles bajos que los niveles altos. Por sí, ejemplo, la economía informal, ¿dónde nace? En los niveles bajos. sí. Eh, el rebusque es la economía informal. ¿Y eso qué es? Eso es capitalismo. Bueno, yo viví 6 años en Bolivia, ¿ok? Bolivia es un país informal de arriba abajo. Claro. Perú un poquito, en Perú también bastante, y ahí está el libro de Hernando de Soto, ¿ok? El otro sendero, que a nosotros nos enriqueció mucho en los 80, en los 90, cuando estábamos estudiando estos temas, cuando llegó el neoliberalismo. ¿Ok? Y entonces, claro, la clase popular trata de hacer capitalismo en lo que se pueda, y eso significa hacerlo al margen de la ley, la burocracia, el papeleo, las coima, pagando coima, o sea, al margen de los impuestos. Si hay que pagar algo, pagan coima. ¿Ok? Y eso es, en Perú es Gamarra y en Bolivia es El Alto. Gamarra es un barrio de Lima y El Alto es la parte alta de la ciudad, o es otra ciudad ahora, ¿no? De La Paz. Entonces, ese es un tema que podemos tocar. Y también el patrón oro, aparte del impuesto único, el impuesto de las tres U, único, universal y uniforme. El patrón oro, ¿por qué? Porque a nosotros no nos gusta eso de dolarizar. ¿Por qué? Porque el mundo va saliendo del patrón dólar. Y el mundo camina del patrón dólar a un patrón metálico, oro, plata, etcétera, lo que sea, ¿ok? No al Bitcoin, como te dicen los libertarios, no, 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 a un patrón oro, No, de ¿ok? hecho, China, que todo el mundo observa los movimientos que hace China, está comprando prácticamente todo el oro del planeta, ¿o no? Sí, y Rusia también, porque conforman un grupo lo que se llama el Grupo de Shanghái. El grupo de Shanghái son los BRICS de ellos, ¿ok? Son unos BRICS exclusivos de Asia, el sudeste asiático principalmente, ¿ok? Asia-Pacífico. El grupo de Shanghái va hacia el patrón oro porque con toda razón dicen que es un privilegio injusto de Estados Unidos emitir la moneda que es referente universal. Entonces no tiene que ser referente universal. Y eso lo dice también, lo explica muy bien Ron Paul, ¿ok? Ron Paul es el que inventó acabar con el Banco Central. Oh, eso no fue de Milei, eso fue de Ron Paul. Y Ron Paul no es libertario, es liberal clásico. Aunque se llama libertario porque en Estados Unidos los liberales En clásicos Estados se Unidos. llaman. Es otra confusión que se genera Esa es acá. otra confusión. Pero esa es una confusión idiomática nada más, entre Mm. inglés y español. ¿Ok? Entonces, en un mundo que quiere y va a salir del patrón dólar, poner a la Argentina en el patrón dólar
Bueno, no está bien. Nosotros discrepamos mucho con la orientación de Milei en política internacional, o sea, Occidente. Pero Occidente no es lo que era antes, no es lo que es la Guerra Fría. ¿Ok? Después de la Guerra Fría vino la posguerra fría y después de la posguerra fría vino el mundo multipolar. Que Milei no se ha enterado, entonces te dice que sí, que va a alinear a Argentina con Estados Unidos, Israel y Taiwán. Por cierto, ayer o anteayer llegó la ministra de Comercio de Taiwán y tal, y qué sé yo. Eso nosotros decimos muy mal. Por eso en el foro la posición nuestra va a ser de apoyo a mi ley con observación y serias observaciones, como por ejemplo ese occidentalismo, ¿ok? Y sionismo que tiene que ver con también con mi ley, las banderas de Israel y todo Sí, eso. sí, sí, el otanismo. Sí, el otanismo. Nosotros abogamos por la tradicional neutralidad argentina. Argentina es un país que siempre se mantuvo neutral en conflictos europeos, conflictos asiáticos. ¿Ok? Ahora, cuando Menem apoyó a Estados Unidos en la guerra del Golfo, era otro escenario. Podríamos darle la razón a Menem, porque en ese escenario Estados Unidos era la única potencia, porque recién había caído el muro y se había... Entonces, dijo Menem, relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, podría ser haber estado bien en ese momento, pero ahora no, señor Milei, ahora no. Señor Milei, estudie la historia reciente, entienda que el mundo ha cambiado dos veces desde aquella época. Primero de la Guerra Fría a la posguerra fría y después de la posguerra fría al mundo multipolar. Entienda un poco y lamentablemente la señora Mondino no ayuda. ¿Okay? Bueno, Alberto, un placer como siempre. Nuestras charlas van a ser cotidianas, periódicas, y siempre vamos a tocar distintos temas. Hoy quise, bueno, dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de la historia del Foro Liberal, ya que dentro de 3 meses se va a hacer por primera vez en Argentina, ¿m? En Rosario. Así que, bueno, espero que les haya gustado la charla a todos, que participen, que quieran participar, que investiguen, que vean nuestros programas anteriores que tenemos en este canal de YouTube, donde siempre tocamos los distintos temas que hay en Argentina, con este enfoque liberal clásico. Y bueno, y invitamos a participar a todos a que se unan al proyecto Cinco Reformas. Alberto, un placer, como siempre. Viva la verdad, carajo. Viva señor. Nos estamos viendo.